Bueno, hola de Mundúa. En esta ocasión vamos a hacer una newsletter un poco rara, en el sentido de que en vez de mirar hacia adelante, vamos a mirar hacia atrás, de cómo ha sido a nivel personal, a nivel de Astromundúa, nuestro recorrido durante este primer año, ¿no? Y por otro lado, valorar el año astrológico como ha sido, ¿no? Y en qué momento nos encontramos de cara al futuro, ¿no? Eh, Desde el punto de vista, considero que ahora es un momento muy especial porque estamos en un pivote, ¿no? Si miramos 3 años atrás, tendríamos ese cambio que ha supuesto, em, toda esta forma de vivir la vida con respecto a cómo era anteriormente a ese 2020, ¿no? Y de alguna forma esto, ante estos 3 años, ha habido como una especie de resistencia a ese cambio, ¿no? Una inercia, ¿no? De que se tratará como un querer que vuelva al estado anterior. Yo creo que ya se ha consolidado que el cambio es inevitable. Y estamos en otro periodo, otros 3 años, ¿no? Que vendría mercado, si queréis, un poquito a nivel astrológico, 3 años, ¿no? La entrada de Saturno en Acuario, ¿vale? Con ese primero 2020, ¿no? Con ese Saturno, Plutón, Júpiter que se dieron a primeros en marzo, ¿no? De 2020, ¿no? Cuando estalló todo ese el detonante, por así decirlo, del cambio a nivel social. Y como decía, ahora estamos en un punto intermedio en el que hemos visto, ¿no? Modificado pues, desde muchos aspectos, ¿no? A nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de relaciones en todos los sentidos, personales, familiares, entre países. Bueno, hemos tenido una guerra, desastres naturales. Digamos que se puede decir que tenemos un completo, ¿no? Y con la fantasma del cambio climático detrás, ¿no? Y por otro lado, siguiente el siguiente que viene, que es Saturno, que ahora pasa a estar en el signo de Piscis. Si Saturno en Acuario y en Capricornio era el rey, ¿no? Era el que imponía las normas y podía decir cómo se hacen las cosas y tenía autoridad para poder hacerlo, ahora pasa a un lugar donde se desplaza su capacidad para dirigir u organizar cómo pueden ser las cosas. Y lo que puede organizar o decidir, ya que entrar en el mundo de Piscis está más relacionado con el esotérico o con el tema de la espiritualidad. Digamos, aspectos que no son muy favorables, digamos, para ser regulados, ¿no? Por la propia idiosincrasia que supone regular algo que no tiene cabida, ¿no? En la vida ordinaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que es algo que forma parte más bien de la esfera íntima y de alguna manera hace que, no sé, por ejemplo, ¿no? Si uno se imagina una sociedad secreta, ¿no? Como pueden ser los masones, ¿no? O como puedan ser, yo qué sé, eh, el Yunque o cualquiera de estas organizaciones, ¿qué más da? Todas tienen una característica, ¿no? De que hasta había un cierto periodo donde de alguna forma tenían la posibilidad, ¿no? De existir, ¿no? O las diferentes tradiciones, ¿no? Que había anteriormente, ¿no? Me estoy pensando ahora en la India, ¿no? De cómo la transmisión entre el profesor, el maestro y el discípulo, ¿no? Tenía que ser en presencial y vocal. Y era ahí donde estaba la verdadera enseñanza, no en el conocimiento que le traspasaba, ¿no? Que le informaba, sino en el mostrarse, entregarle algo que forma parte de generaciones anteriores, ¿no? Digamos que esa idea de legado, ¿no? Desde el punto de vista normativo, legal, se quedó fuera, ¿no? En el sentido de que ahora está prohibido en la mayoría de los países democráticos que una sociedad, aquellas sociedades secretas, ¿no? Los masones, pues, o sea, son públicos, los gnósticos, bueno, etcétera, ¿no? Que todas las sociedades ahora mismo que ejercían anteriormente con el carácter de secreto han pasado a ser abiertas, ¿no? Y también, pues, desde muchas otras formas de organizarse, ¿no? Que de alguna manera están ahí en ese punto, ¿no? De, por ejemplo, no estoy pensando en la homeopatía o lo que llamaríamos antes
lo que tenía que ver con la salud natural, ¿no? En el sentido de la que estaba más enfocada a remedios naturales, ¿no? Como el ámbito regulatorio en ese sentido, ¿no? Hubo un periodo, sobre todo al final, cuando estuvo Saturno en Capricornio, creo que fue especialmente el momento más delicado para ese tipo de actividades, ¿no? Donde se intentó regular de alguna manera. Pero bueno, es probable que ahora con esta entrada de Saturno en Piscis cambie esa idea de cómo se va a regular eso y de alguna forma intuyo que se intentará incluir en el espacio de lo posible, como pueda ser en Alemania, ¿no? Que está admitido como forma de terapia, ¿no? Bueno, de cualquier forma me estoy enrollando demasiado y no quiero llegar a estos extremos. De cualquier forma, lo que quiero decir es que en la medida que estamos en una situación en la que el cambio es profundo, lo que de alguna forma he tratado de hacer durante todo este año es valorar qué grado de profundidad tenía el cambio que tiene el cambio que estamos viviendo, ¿no? Para eso, desde la astrología hay muchas herramientas, ¿no? Muchas formas de valorar qué cambio, qué indicadores son los que indican cambios, ¿no? Que es algo que hemos estado hablando durante todo este año y he intentado utilizar diferentes herramientas, exponeros diferentes herramientas que son útiles para valorar, ¿no? En qué momento estamos. Y por resumirlo de alguna manera, ¿no? Lo que llamaríamos las eras, ¿no? Cuando hablamos de eras desde el punto de vista astrológico, hablamos ya de 2000 y pico años, 25.000 años, ¿no? Digamos que son periodos ya bastante más extensos, donde como todo periodo extenso y como todo periodo, y por muy pequeño que sea, siempre tiene una parte, ¿no? En el que está entre que abres la puerta y cierras la puerta, ¿no? Y dependiendo el marco temporal que tomes en consideración, la puerta puede estar más cerrada o puede estar más abierta. Desde ese lugar, lo que venía yo hablando durante este tiempo es que considero que mínimo son 6.000 años, ¿no? Lo que tiene que ver con Babilonia, por, em, sobre todo por la forma en que se han ido expresando los diferentes conflictos que en estos últimos 3 años, en el que de alguna manera se ha visto como la conexión con lo sagrado se ha visto más mm, atacada, vilipenciada, eh, en el sentido de que, bueno, pues se han cerrado, ¿no? Se cerraban, por ejemplo, iglesias, ¿no? O personas que habían fallecido no se las podía despedir. O rituales como el matrimonio, ¿no? Se tenían que suspender o hacerse muy restringidos. Digamos, todo aquello que tenía que ver con la parte relacional más profunda, ¿no? De alguna forma se ha visto inhibido a consecuencia de estos últimos años, ¿no? Con lo cual el nivel de gravedad es alto y por eso empecé a revisar cuándo era, desde el punto de vista astrológico, el momento en el que se podría decir que hubo una transformación, ¿no? En la conexión con lo sagrado, ¿no? Y basándonos en que Europa, la democracia, ¿no? Tiene que ver mucho con Grecia y tiene que ver mucho con esa refundición que se hizo, ¿no? Entre lo que es el antiguo Egipto y Babilonia, ¿no? Y desde ahí sacó un corpus teórico, de alguna manera un corpus filosófico, ¿no? Que desde ahí nace lo que llamaríamos los principios democráticos, ¿no? Y esa forma de relacionarse que al final llega podríamos decir, bueno, estamos en un punto de la sociedad basada en normas, basada en reglas, y que es, como hemos visto este último año, es una parte grande del conflicto que estamos viviendo porque se está reconfigurando lo que es el hegemón, ¿no? La forma de vida que se va a considerar correcta de aquí hacia adelante. Por un lado, por los diferentes modelos que existen, ¿no? Culturales, ¿no? Pues la cultura china, la cultura rusa,
la cultura persa, la islámica. Bueno, hay como diferentes enfoques y maneras, la precolombina, la chamánica, por decirlo de alguna manera. Hay como diferentes enfoques y paradigmas, ¿no? De qué es lo que es válido y qué es lo que hay que tener en cuenta y qué es lo que es, qué valores son los que sostienen una sociedad, y no son los mismos, no son los mismos que la sociedad democrática, ¿no? Hay otros matices, otros aspectos donde se privilegian más una cosa que otra. Y precisamente cuando una filosofía empieza a decaer, se nota porque empieza a pervertirse sus propios principios, ¿no? Y de lo que hemos visto un poquito, ¿no? ¿No? De cuanto a los valores de la democracia y el garante de la democracia no cumple sus propios valores, ¿no? Es cuando empieza a dar como un síntoma de que esto no va por el buen camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En definitiva, el momento en que nos hemos encontrado es, bueno, ¿qué periodo vamos a valorar? Hemos dicho Babilonia, no sé, unos 4.000 6.000 años, y quizás con más seguridad sería un ciclo, ¿no? Un ciclo platónico, unos 25.000 años. Pero bueno, eso lo vamos a dejar al margen porque a efectos prácticos sí que me he dado cuenta que con valorar simplemente ese aspecto en estos momentos, quizás en el 2026, cuando ya esté definido, ¿no? Ya tenga más entidad la sociedad que vamos a proyectar hacia el futuro, quizás allá podemos mm, ajustar más y quizás deberíamos incorporar más elementos. Pero de momento, tal cual lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Esa desconexión con lo sagrado que estoy diciendo, con valorar hasta Babilonia es suficiente. Explicaré posteriormente cuáles son los indicadores astrológicos que me hacen pensar que eso es así, aunque ya lo hemos hablado previamente. Pero bueno, al principio voy a pasar a hacer un análisis astrológico más de lo que es el principio de año, lo que es lo que se hablaría de esa nueva entrada que tenemos, ¿no? Con respecto a cómo ha sido lo anterior, ¿no? Tomando como referencia lo que ha pasado hasta ahora. Y bueno, en el plano personal, ya os comentaré al final, pero la idea es enfocarme en la empresa, sobre todo a partir de ahora, porque creo que puede ser el elemento vehiculizador que armonice mejor a la sociedad si le damos más entidad eh, de conciencia, si le damos más capacidad, más recursos, que no sea simplemente la gestión de una actividad económica, sino que los recursos humanos, que es algo que cada vez tiene más valor, ¿no? En la empresa, y que además va a ser un elemento fundamental, puesto que de lo que estamos hablando de aquí a futuro es de una posibilidad de que la inteligencia artificial tenga cada vez más protagonismo. El incorporar esos valores en la empresa va a ser fundamental para poder proyectar la empresa con más fuerza lo que quiere realizar, lo que quiere mostrar a la sociedad, y desde ese lugar armonizar, yo creo que un tipo de sociedad más equilibrada. Bien, entonces vamos a ir al grano. Bueno, como decía, mi aspecto ha sido un poquito más así, como un pequeño hacker, ¿no? Me he sentido como una cueva constantemente durante todo el año, ahí metido ahí con la cabeza agacha, intentando leer todo lo que he podido, intentando, no sé, entender, ¿no? Mucho de geopolítica, mucho de biología, mucho de inteligencia artificial, muchísimo también. Vamos intentando hacerme una idea, una composición del lugar de donde estamos, ya con una conciencia previa de que la empresa iba a ser algo fundamental en el siguiente año, pero necesitaba para poder, porque esa es parte del nacimiento de Astromundua, tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de ayudar a que la empresa tenga más conciencia, por así decirlo, y ayudar a las personas emprendedoras, ¿no? A poder iniciar un camino que les llene por dentro, ¿no? Y que de alguna forma lo que muestren, lo que expresen a través de esa entidad, de esa empresa, esa actividad que realicen, les representen lo mejor posible, ¿no?
Bien, entonces vamos al grano y decía que si tenemos en cuenta que el año pasado la entrada del Sol en Aries para España, el Leo era el ascendente, ya podemos ver pues que dónde va a estar el Sol, ¿no? Va a ser especialmente significativo para España, ¿no? Por el hecho de que el ascendente sea Leo y nos cae en la casa 8. Pues ya anticipábamos, decíamos que el año, astrológicamente hablando, para España, mucho tiene que ver con detracción de recursos, ¿no? Con recursos que pierde, ¿no? Y como así lo pudimos ver de alguna manera con el tema de la energía, con el tema de la soberanía y demás. Y por otro lado, vimos que también el tema de las relaciones iba a ser un aspecto fundamental, Marte y Venus, que tiene que ver con las relaciones y que además estaba en un lugar especialmente delicado porque estaba comandado, ¿no?, por Saturno y Plutón, que son los grandes eh, y grandes restricciones, restrictores, por así decirlo, los que nos ponen en situación de decir, bueno, la realidad es esta, no es aquella la que tú crees que estás viviendo, ¿no? Y bueno, en España lo hemos visto muy claramente, ¿no? De cómo todos los conflictos que está en relación al tema de las relaciones, ¿no? Las leyes que se han sacado y demás. Hablaremos un poquito más adelante. Y luego lo que marcaba especialmente al año, lo que hacía especialmente hincapié yo al principio, era esta conjunción de Venus, digo, de Júpiter, Neptuno en Piscis, que para mí era un punto seminal, porque dependiendo de cómo viviéramos ese aspecto, ¿no?, que es la primera vez que como sociedad se da, en el que Neptuno ha pasado un ciclo para, desde la perspectiva que mantengo, es como, bueno, ya sabemos qué es, lo hemos observado, sabemos qué es eso, es decir, Neptuno se descubrió en 1840 y pico y pasaron 165 años hasta que volvió a dar la vuelta, ¿no? Y pasó, y ya está otra vez en su propio signo, ¿no? En el signo de Piscis. Ese que esté otra vez en su propio signo, ya no es como si hubiésemos entendido por lo menos de qué se trata ese planeta y que además esté junto con Júpiter, que es el corregente natural antiguo, antes de que se descubriera Neptuno, de Piscis, ¿no?, que se den juntos, me parecía que era un momento muy seminal, ¿no?, de cara a cómo se puede expresar ese Neptuno, ¿no? Si, a qué nivel de madurez puede tener ese Neptuno. Hacía hincapié en la importancia de que en la medida en que Neptuno tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la capacidad de imaginar, ¿vale? Como irse a fantasear, lo que llamaríamos también fantasear, y de alguna manera como disolver los límites ordinarios, ¿vale? Para, de alguna forma, darse cuenta de que todo a lo que uno pertenece tiene que ver con uno, ¿no? Es como un aspecto resonante, por así decirlo, la idea de campo, ¿no?, que es tanto se utiliza en la física cuántica. Es decir, la idea de que, de que algo que nos contiene, ¿no?, y que de alguna forma nos relaciona a todos, pero que también por el hecho de estar relacionados con todos, hace que sea difícil de observar en ese estado la particularidad de cada uno, ¿m? Si uno lo mira desde la conciencia egoica, ¿vale? Desde la idea de que yo estoy separado del otro. Entonces decía que ese era un momento importante y lo que hemos observado durante este tiempo, hicimos un trabajo de intentar generar espacios neptunianos, ¿vale? De poder incorporar esa conciencia neptuniana, pero lo que hemos visto en general de lo que se ha mostrado a nivel social, pues es el engaño y la mentira, apoyado por ese Marte que ha estado durante 6 meses ahí dándole caña, ¿no?, a ese Neptuno en cuadratura, y pues hemos observado la mentira y el engaño como una expresión de Neptuno, ¿no? La más, digamos, débil, ¿no?, por así decirlo, la que muestra que es una energía que todavía no podemos asimilar de forma natural y que como no podemos, pues digamos, se expresa de la forma más negativa, ¿no? Que sería a través del engaño, de no saber, no tener las cosas claras, de no saber si es por aquí o es por allá. Y bueno, lo hemos visto, ¿no?, en diferentes estados, ¿no? Por el tema de la guerra, ¿no? Hemos visto ahí una situación de que, bueno, pues el señor Stindov, ¿quién ha sido? ¿No? Si los misiles que han ido a Polonia, ¿quién fue? ¿No? Que si el atentado
a una persona relevante, ¿no? Una periodista relevante del Kremlin, ¿no? Digamos que ha habido situaciones, ¿no? De que quién dice la verdad o quién dice la mentira con respecto a lo que está pasando, ¿no? Tema energético, hemos visto cómo, ¿no? Que eso tenía que ver, tema energético, ¿no? Que tiene que ver con la Casa 28, ¿no? Además de este punto, ¿no? De los nodos, que como comentábamos, los nodos cuando pasan por una determinada polaridad del zodiaco, esa polaridad la modifican mucho, ¿no? En el caso de el nodo norte estaba en Tauro, con lo cual nos hacía tomar conciencia de lo taurino, es decir, de los recursos, lo básico para poder subsistir, por así decirlo, y hemos visto un crecimiento de los alimentos, el tema de los recursos energéticos, ¿no? La tensión que ha habido ahí. Y el nodo sur tiene que ver siempre algo que hay que dejar marchar, ¿no? Hay que dejar ir, ¿no? Y que tenía que ver con todos los conflictos internos, con todos los miedos, ¿no? Sobre todo miedos y traumas que habían acumulados en las personas, ¿no? Y vemos que, bueno, no se ha podido vivir de forma muy integral, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la forma que ahora estamos en una posición en la que el conflicto es evidente, ¿no? Entre las dos formas de ver el mundo, ¿no? El mundo occidental y el mundo asiático, por decirlo de alguna manera, bueno, ruso, chino, hindú, ¿vale? Ahí hay mucha, lo que llamaríamos el sur global en general, vemos ahí una concepción de cómo tiene que funcionar el mundo diferente, ¿no? Bueno, que ya se anticipaba en el momento en que la ONU nació, ¿no? Cuando por parte de los países del sur global intentaron que ese derecho a voto, que ese participar en los países, ¿no? Que el voto que tenía cada país en la Organización de Naciones Unidas tuviese otro tipo de representatividad, ¿no? Tuviese más capacidad de ser escuchados, ¿no? Por el hecho de ser una entidad propia, ¿no? Y bueno, se tumbó esa iniciativa, ¿no? Eso fue a principios de que empezara la ONU, ¿no? Y ese conflicto que hubo y de alguna manera el mundo basado en reglas eran las reglas que establecía Estados Unidos, los países occidentales, y las reglas de los otros no fueron atendidas, ¿no? Eso en un principio, cuando se observa desde un lugar donde es porque uno, como un padre que mira a su hijo, ¿no? Y dice, es que no te das cuenta, hijo mío, de que si pasas por esa carretera te vas a hacer daño, ¿no? Desde ese lugar, por el respeto que el hijo tiene al padre, pues probablemente le hace caso. Ahora, cuando resulta que el padre es el que está pasando por la carretera y encima le pillan, pues claro, el hijo empieza un poquito a desconfiar de la palabra del padre con respecto a si es peligroso o no cruzar la carretera por ese espacio, ¿no? Y por qué uno lo hace y otro no lo hace, ¿no? Entonces ahí se ha generado una situación muy conflictiva. En este año se ha visto de forma muy expresiva esas contradicciones, ¿no? Por eso he puesto aquí el manual de detención de la mentira y el engaño, pero que es a nivel exponencial, ¿no? Porque quizás esta forma que hemos tenido de expresarlo viene acompañada de algo que ya veníamos observando, ¿no? Con el tema de los medios de comunicación, ¿no? De las redes sociales, ¿no? De cómo interaccionábamos y de cómo se generaba esa duda de si es verdad o es mentira lo que se está compartiendo, la capacidad de verificar o no esos datos, toda esa dificultad que ya se anticipaba que venía, digamos que ahora lo hemos visto ya no solo dentro del mundo de la comunicación, de las redes sociales, sino que lo hemos visto además en hechos, ¿no? En hechos por parte que han sucedido, ¿no? De acontecimientos que han ido sucediendo. Digamos que, si ya se anticipaban problemas energéticos, ¿no? Que me acuerdo en el 2021 se hablaba, bueno, de China, de que está en una situación, ¿no? En la que no puede producir y entonces está colapsando a ver cuándo se pone en marcha China y demás. Bueno, se pone en marcha y resulta que con el tema del COVID cero que se quita, ¿no? Y se le critica por haber hecho el COVID cero, por quitarlo de una manera, y luego además se pone en marcha, pero resulta que no, que se le ponen sanciones para que no pueda hacer determinadas opciones. O sea, digamos que empezamos a ver que hay algo más que antes no se tenía en cuenta que está pasando, ¿no? En el tema de la alimentación, ¿no? Pues todas esas contradicciones. No quiero extenderme aquí demasiado porque creo que ya se sabe, ¿no? Pero si en algún momento alguien quiere que me dedique no tengo tanta información sobre el tema que es demasiado, ¿no? Si alguien quiere que profundicemos en el tema de la alimentación, lo podríamos hablar también, ¿vale? Y luego el tema
de las relaciones que en España se ha visto claro, ¿no? El tema de legislar o no con el tema de los abusos sexuales, el tema de la identidad sexual, ¿no? A nivel mundial, que si los deportistas, bueno, todo ese tipo de dinámica, ¿no? El tema, curiosamente, el tema del aborto se ha autorizado, ¿no? En el Tribunal Constitucional hace poco. Digamos que toda esa conflictiva latente que hay con respecto a las relaciones, que tiene que ver con eso que hablamos del ciclo Venus-Marte, que lo hablaremos posteriormente, ¿no? Que, no sé si os acordáis, ¿no? De cómo hablábamos de que habíamos entrado en un periodo de 60 años, ¿no? Que desde el momento hippie que comentaba, ¿no? Que ahí empezó a cuestionarse cómo son las relaciones, qué tipo de una pareja que es, un matrimonio que es, ¿no? Y ese germen que se originó ahí tiene que ver con ese ciclo de Venus-Marte, que cada 80 años, ¿no? En 80 años se da una revisión, por así decirlo, de los principios que rigen las relaciones y que son principios que luego duran 1200 años, ¿vale? Ya que, por ejemplo, si viéramos aquí, por ejemplo, esta línea, ¿no? Diríamos que aquí se inició un ciclo, ¿no? En 1093, o sea, desde 1948 a 1137 hubo uno, 2, 3, 4, 5 inicios, ¿vale? Que el que pentagrama ya sabes que tiene con Venus, pero no lo vamos a hablar, ¿vale? Entonces, 5 inicios que vamos a poner el medio, que cada uno viene a durar 1200 años, ¿vale? Bien. Entonces, lo que hemos entrado del 64 hasta ahora, entramos en un periodo de revisión de una forma de relacionarnos que ocurría hasta ahora y volvemos a iniciar una nueva forma de relacionarnos. En esos periodos, que aproximadamente en ese periodo de revisión, 200 años aproximadamente, 200, 300 años, perdona, ahí es cuando se juega, por así decirlo, el aspecto más tenso, por decirlo alguna, y especialmente cuando se da el giro, ¿no? En este caso de 1964 a 2034 es cuando más claramente vamos a ver cuál es el tipo de relaciones nuevos que inician y las resistencias a ese nuevo inicio basado en cómo nos relacionábamos anteriormente, ¿no? Y que en este año 2022 era muy significativo porque se dio uno de los inicios, ¿no? El que se dio a 16 grados de Capricornio y a 0 grados de Acuario, que era especialmente relevante el inicio, porque estamos hablando que 0 grados de Acuario es cuando se dio la conjunción Júpiter-Saturno, que establecía el periodo de 200 años en signos de aire, donde donde vamos a valorar cómo se rige la economía, ¿no? A nivel global. Es decir, qué es lo que tiene valor, ¿vale? La que decíamos, lo que tiene valor anteriormente era lo material y cuando son los signos de aire, lo que tiene valor a partir de ese 2020 es lo inmaterial relacionado con la información, con el aire, ¿no? La comunicación, la información, sobre todo los datos, eso es lo que va a tener valor, ¿no? Bueno, no vamos a tener demasiado porque eso ya lo hemos hablado en su momento y lo que quería hacer hincapié es en este aspecto, ¿no? De cómo estamos en un momento en el que ese cambio de lo material a lo inmaterial relacionado con la información en ese cambio de cómo lo energético que tiene que ver con lo material, la alimentación que tiene que ver con lo más básico, o sea, los recursos, que es lo que consideramos necesario e indispensable para vivir, está modificándose, ¿vale? De tal manera que valorar el engaño y la mentira no solo es valorar en cuanto a cómo, qué consideramos que era engañoso y mentiroso, con los parámetros posteriores, sino qué va a ser engañoso y mentiroso sobre los nuevos parámetros que se van a ir estableciendo. Y estos 3 años son especialmente significativos, y con esto me estoy refiriendo en especial a la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, entonces, lo que sí parece, en general, para todo tipo de visión, es que de alguna forma sí que se ha integrado eso que en los años 60 se habla de la teoría de sistemas, la teoría de la información, ¿no? Eso se ha consolidado y a nivel global todo el mundo acepta de que estamos en esa fase, de que formamos un sistema que además tiene sistemas en su interior y que formamos parte del sistema, en este caso con el que más identificamos como global, como nuestro límite básico, que sería la Tierra, ¿no? Y desde ahí los problemas que tienen que ver con la ecología y dependiendo de qué modelo de relación establecemos con el sistema y qué modelo de sistema creemos que somos, así vamos a
organizar y desarrollar la nueva relación que vamos a establecer con con la Tierra. Porque de alguna forma, a nivel general, si dice, bueno, estamos llegando a un límite de sostenibilidad, ¿no? Se podría decir. Si seguimos funcionando de la misma manera que funcionamos, es probable que el planeta empiece a mostrar indicadores de que nosotros no somos útiles para su subsistencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ponemos en peligro su forma de vida, ¿no? Bien. En el Lo que hablaba especialmente era que si nosotros tomamos en consideración, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Que tenemos el planeta Tierra, ¿no? Como centro y que da lugar a diferentes seres, diferentes formas de vida, ¿no? Cada forma de vida, la característica que tiene es que se organiza conforme a unos determinados parámetros, pero en todas lo que hace es que eh, una vida es más compleja en la medida en que integra, por así decirlo, elementos nuevos en su interior, ¿vale? Por eso yo hacía hincapié en que considero que está la sociedad nuestra está emergiendo con una nueva organización, con una nueva complejidad y que es probable que la sociedad adquiera la cualidad de estar viva, que probablemente ya lo esté, pero no nos relacionamos con ella como si lo estuviera, ¿vale? Nos relacionamos con ella como si fuese algo que se puede manipular, ¿vale? Que se puede orientar. De ahí todas las teorías conspiranoicas, etcétera, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que pasamos de una situación en el que pongo aquí esta imagen de lo que es lo que representa el indicativo de revolución, ¿no? Pues el primero que hubo así de forma más clara, ¿no? Que es la Revolución Francesa o la revolución o lo que supuso, ¿no? El nacimiento de Estados Unidos, ¿no? La independencia de Estados Unidos y que tiene mucho que ver con un momento de uraniano, que tiene un momento acuariano, que es de lo que teóricamente, según las indicaciones de la nueva era, ¿no? Estaría asociado a ese elemento, a lo acuariano, ¿vale? Am, nuevamente es un elemento aire, ¿vale? Y es lo que quiero hacer referencia, pero claro, lo acuariano, lo que lo hace característico es que es muy humanitario, lo que tiene que ver con lo humanitario, ¿vale? Y por eso el tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, recapitulando, ponemos esta imagen 1976, 1979, finales del siglo XVIII, y luego cómo se expresó en la forma de revolución industrial, etcétera. Eso nos ha llevado a un punto, ¿no? En el que ya estamos todos globalizados, ¿vale? Estamos, digamos que todos los países ya tienen de alguna forma una u otra manera de relacionarse con ese modelo, ¿no? De la independencia, no independencia, ¿no? Cada estado ha adquirido su propia identidad, ¿vale? Sus propios valores, por decirlo de alguna manera, pero ha llevado una clara tensión, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen, ¿no? Que representa el momento actual, la foto actual, ¿no? De Rusia y China como mirado desde el punto de vista occidental, diciendo, estáis rodeados, pues no vamos a permitir que vuestra forma de hacer las cosas sea la que impere. Pero por las circunstancias que estamos viendo, vemos que cada vez más países se están uniendo a Sudáfrica, la India, bueno, toda esta zona de aquí, Turquía y demás, y Arabia Saudita, Irán, toda esta zona se está uniendo cada vez más a esta forma de entender la organización del mundo como sociedad, humana como sociedad, en la que, digamos, si esto le llamaríamos un orden basado en reglas, esto le llamaríamos un orden multipolar, ¿vale? Son dos concepciones diferentes de ver el mundo. La característica de este aspecto a nivel poblacional es que tiene mucha menos gente. Vamos, ahora mismo lo que son defensores a ultranza de ese modelo son menores, que sería Estados Unidos, Canadá, bueno, lo que llamamos el AUKUS, ¿no? Más en Inglaterra, hay Australia y demás, Nueva Zelanda, y los países europeos, ¿no? Con un poquito también perdona, de Japón, ¿no? Básicamente. Y luego comentábamos que había un país especialmente significativo, que era Turquía, que era perteneciente a la OTAN, pero cada vez estaba negociando con Rusia y que podía ser el intermediario y demás. Es uno de los que vimos y precisamente qué casualidad
qué desgracia, por así desgracia, la forma que se ha expresado de esa manera es que ocurre precisamente un desastre natural, que hablan de más de 30.000 ciudadanos en Turquía y en Siria, y que se estima que pueden ser hasta 150.000 ciudadanos. Y una de las características que tenía la sociedad democrática occidental era ante una emergencia siempre vamos a estar ahí, ¿no? Esa era como la idea moral, por así decirlo, y como se ha visto de que en Siria no ha aparecido nadie para ayudarles, y como en Turquía, el Erdogan, el presidente, ha rechazado a muchas ONGs que ayudaran, y ha echado a determinados países europeos, ¿no? Con lo cual podemos ver, ¿no?, que esa Turquía, que hablaremos luego de qué se trata esa Turquía, parece que se inclina más hacia este lugar, ¿no? Con lo cual, considero de que para viendo que la situación ya está, la fractura es evidente, ya no hay manera de unirlo, por así decirlo, las dos concepciones, se ha generado una fractura evidente entre una posición y la otra, y vemos que lo probable, lo más lógico, es que sea el mundo multipolar el que impere, ¿no? Entonces, para esto, valorando cómo va a entrar el siguiente año, ¿no? Tenemos a Plutón, que va a entrar en Acuario, y ya Saturno, que ya está en Piscis, y vamos a tomar esos dos como referente. Bueno, Júpiter está aquí en Aries, ¿no? Vamos a dar esos tres puntos como referentes, porque además Júpiter y Saturno siempre tiene que ver con la sociedad consciente, ¿vale? Como decíamos anteriormente, considero que Júpiter y Saturno siguen siendo la sociedad consciente, y que la sociedad inconsciente viene representada por Plutón y Neptuno, ¿vale? Ya hemos visto cómo se expresa ese Neptuno, ¿vale? Hemos visto que ese Neptuno tiene un grave fallo, ¿no? La forma en que lo vivimos es demasiado infantil, y vemos que Plutón todavía ni siquiera da un año de su vida. Digamos, si decíamos que un año de Saturno se dio cuando cumplió 166, ¿no? Cuando se dio 166 años de los nuestros, ¿no? Y que recientemente, el año pasado, fue cuando se vivificó o tuvimos más expresión de qué se trataba, cómo percibíamos como sociedad de forma más o menos consciente, o sea, preconsciente, ese Neptuno. Todavía Plutón ni siquiera llegamos a ese nivel, pero Plutón va a estar entrando y saliendo en el signo de Acuario durante todo este año, ¿vale? Este año y el siguiente, con lo cual nos va a dar una mirada del nivel de tensión que hay muy clara, teniendo a un Saturno en Piscis, que la capacidad para limitar lo ilimitado, ¿vale? Y Saturno límites, Piscis lo ilimitado, es un poco confusa, cuando menos, ¿vale? Entonces podemos prever que haya cierto descontrol durante este año y el siguiente. ¿M? Pero vamos a centrarnos en cómo, en qué ocurrió durante ese momento, ¿vale? El periodo previo, ¿no?, a ese momento en el que hubo Plutón en Acuario, Saturno en Piscis y Júpiter en Aries. El anterior momento que se dio fue a finales del siglo XIII, ¿vale? Se dieron en tres circunstancias, veis aquí las tres cartas. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Pues ocurrió ni más ni menos que el Imperio Mongol se extendió por todo el mundo, por todo el continente, ¿vale? Continente asiático, el continente europeo y parte del africano, ¿vale? Veis que llegó hasta Europa, y vamos, no entró, se paró aquí en Iberia, bueno, aquí porque una de las características del Imperio Mongol es que era a través de caballos. Entonces su medio de guerra era a través de animales, ¿no? Pues aquellas zonas que estaban aisladas, digamos, no eran tan fácilmente accesibles, ¿no?, a la hora de ser atacadas, o no les merecía tanto la pena. Entonces, bueno, llegaron hasta aquí en Iberia sí que se paró, ¿no? Pero la característica era que ese es el Imperio Mongol, el Gengis Khan, de donde vienen es de los turcos, ¿vale? Que dio origen a la Turquía actual, y ese imperio de los Kaganes y demás tienen, como hablamos el año pasado, tiene mucho que ver con el tema de los házaros, ¿no? Que hemos hablado de que tienen mucho del conflicto que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Hablan mucho, ¿no?, del tema de los házaros, ¿no? Los házaros
ya lo hemos hablado anteriormente, pero para que no lo sepa, tienen que ver con los que son judíos, pero no por haber nacido en Judea, o no por pertenecer a las tribus de Judea, sino por adquirir la religión judaica, ¿vale? No es lo mismo. Si estos son de origen judíos, ¿no? Ya pueden estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sionistas, digamos, lo que llamaríamos los házaros tiene que ver con judíos que han adquirido esa religión, ¿vale? De hecho, antes eran mongoles, ¿vale? Antes eran de lo que llamaríamos las tribus más chamánicas, ¿vale? Porque, como hablábamos anteriormente, toda esta parte de aquí, todos los mongoles, tenían una relación con lo divino, con las relaciones entre parejas diferentes. O sea, que los mongoles no eran hombres que batallaban, eran hombres y mujeres que batallaban, ¿vale? Las relaciones, el tipo de relación social que tenían era diferente. Eso lo hablamos en su momento, pero bueno, para el que no lo sepa y si quieren, como están colgados en la web, puede detallar un poquito más de qué se trata, ¿no? Entonces, lo que decía, durante ese periodo, durante el finales del siglo XIII, centrándonos en Europa, pues como fueron invadiendo la zona de los Rus, Moscú, Kiev y demás, y cómo fueron llegando hasta, ¿no? Hasta aquí ya al final a Lourdes, ¿no? En Francia, y que aquí terminó, por así decirlo, el periodo, y que luego supuso para Europa pues 100 años de negros, ¿no? 100 años bastante negros en los que la situación era muy, muy difícil, ¿vale? Entonces, el, si lo miramos desde ese lugar, pero quería que vierais esta imagen, porque eh, a veces resulta confuso, orientarse, porque normalmente tendemos a pensar las cosas de forma lineal, ¿vale? Como que algo viene de aquí y va hacia allá, ¿no? Entonces, como que tendemos a equiparar una cosa con la otra. Y no es exactamente así como funciona desde la perspectiva de la astrología. Y aunque sea de forma simbólica, quería explicaros el caso, ¿no? Pues, por ejemplo, del Rin y del Danubio, ¿no? El Rin que se va hacia Holanda y el Danubio que se va hacia el Mar Negro. Y cómo resulta que el Rin, que en principio ¿no? aparece aquí, ¿no? Nace de aquí, pasa por el lago Constanza y luego ya sigue su camino hacia Holanda y demás, Alemania, Holanda y demás, pero es que resulta que pierde agua. Y resulta que siempre había sido un misterio de qué es lo que estaba pasando aquí. Y digo esto porque, si os fijáis, las mayorías de las tradiciones antiguas siempre han estado cerca del agua, cerca del mar. Cuando recordamos egipcio, si- Egipto, perdón, siempre lo asociamos a el Nilo. Y cuando hablamos de Babilonia, el Tigris y el Éufrates, o sea, digamos, dos ríos que bañan esa zona y son como muy representativos del tipo de cultura que se va a desarrollar y cómo se va a organizar la sociedad, ¿vale? Si os fijáis, cuando os he mostrado la imagen esta anteriormente de cómo está rodeado, pero a ver, perdonad, uy, que me estoy yendo. A ver, bien, a ver, aquí, a ver, Si os fijáis en esta zona de aquí, el que domina los mares, el que ha dominado los mares tradicionalmente ha sido el mundo occidental, ¿vale? Lo que llamaríamos el mundo, sí, de la democracia. O sea, el manejo del agua, el manejo del mar está asociado siempre a ese tipo de cultura. Y la cultura más basada en la tierra, más terrenal, como pueden ser los chinos o como puedan ser los rusos, ¿vale? O los mongoles, los kaganes, ¿vale? Toda esa zona de ahí, los hindúes, están asociados a otra forma de vivir o no, los africanos igual, los mesoamericanos igual. Digamos que cuando la característica que ha tenido la democracia, la filosofía griega, todo ese modelo filosófico que nos hace, digamos, interpretar la realidad de una manera, está asociado mucho al dominio del agua, al dominio del mar. Bueno, pues el que dominaba el mar
siempre ha dominado el planeta, ¿no? Desde ese momento. Resulta que desde otras culturas y lo que se está poniendo de manifiesto ahora, que yo no manejo el mar, manejo la tierra. Y aquí es donde nos vamos a encontrar una cosa curiosa que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo y de qué manera. Bueno, como decíamos, el año pasado salió un boom, ¿no? Con el tema de ChatGPT, que todo el mundo empezó a hablar, que efectivamente tiene la capacidad de comunicarse con uno, de generar textos, cuentos, diálogos, imaginar historias. Digamos que el potencial, ¿no? Despertó, por así decirlo, ¿no? De una forma muy salvaje, ¿no? El conocimiento por el parte del público de lo que es la inteligencia artificial y la potencialidad que tiene. Yo he hecho mucha comprobación y mucho trabajo sobre ese tema, he dialogado con varias inteligencias artificiales y os puedo decir que realmente es sorprendente. No voy a valorar eso porque son demasiadas cosas, pero simplemente dejar ese detalle ahí, ¿vale? Lo tomaremos de forma tangencial. Pero lo que sí que quiero que veáis es que el la emergencia de la inteligencia artificial es lo que marca este inicio de ahora hacia este 2026. Y dependiendo de cómo seamos capaces de articular esa forma nueva de inteligencia, va a ser lo que nazca en el 2026 de forma más clara. Y, y esto me recuerda y me lleva a cuando yo empecé hace 30 años con este tema, ¿no? Con ese despertar espiritual que tiene mucho que ver con Krishnamurti. Y también despertar mental, ¿no? En el sentido de humano, ¿no? Como a mí me gustaba mucho la antropología, y uno de los que me gustaba mucho era Edgar Morin, ¿no? Porque hablaba de la teoría de la complejidad y hablaba de más cosas, ¿no? Hay un trabajo en el método que me encantó su lectura y que me sigue entusiasmando su forma de entender y de visualizar situaciones que son complejas, porque hace un trabajo desde la física, desde la química, desde la arquitectura, desde la historia, desde la biología. O sea, hace un compendio muy interesante de cómo es repensar la realidad desde la mente compleja. Para no aburriros, voy a poner una expresión de él para que os quede por lo menos una semilla de qué se trata es el pensamiento complejo que nos va a permitir articular mejor la relación con la inteligencia artificial. Dice, entonces, el pensamiento complejo no se trata de negar el conocimiento objetivo, sino de conservar la objetividad, pero integrándola en un conocimiento más amplio y reflexivo, y dando el tercer ojo abierto ante aquello para lo que uno es ciego. O sea, uno no ve aquí, pero ve aquí. ¿Vale? Aquí sí uno puede ver. Y se trata de despertar este de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que el pensamiento tal cual estamos habituados a realizar se va a modificar también. Y en la medida en que uno no empiece a pensar de forma tangencial, va a ser difícil que pueda enterarse de qué es lo que está pasando y cómo puede participar de la sociedad que está emergiendo. Para que os hagáis una idea, ¿no? De lo que va Edgar Morin, os pongo esta frase, ¿no? El único conocimiento que vale es aquel que se nutre de incertidumbre. Y el único pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la temperatura de su propia destrucción. Ahí lo dejo. Con esto hay mucho que cortar aquí, pero no vamos a extendernos porque sería demasiada, de- demasiado largo la historia. Pero vemos que el nacimiento del ser humano, el nacimiento de la nueva forma de estar en el mundo, está ahí, a las puertas, está llamando ya, y mucho va a tener que ver con qué tipo de complejidad somos capaz de sostener. ¿Vale? Vamos a remontarnos a la antigua Babilonia y al momento de la conexión en lo sagrado. En todas las culturas antiguas, en ese periodo y anteriores a ese periodo, de lo que tenemos constancia, había una relación directa con el universo. Había una relación, una relación abierta con el universo. De tal manera que en cada lugar tenían su espacio para, para observar el cielo y personalizarlo desde donde se encontraban. Ese personalizarlo se hacían a través de dólmenes, a través de megaestructuras que
de alguna manera servían para organizarse, para orientarse y para tomar decisiones, pero sobre todo para estar conectado con aquello que se desconoce, pero que se siente más presente que la propia vida que uno está observando. Tiene que ver con la conexión sagrada, pero como lo hemos perdido, no quiero profundizar en ello porque, digamos, sería meter palabras sobre algo que tiene que ver con meter experiencia, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar ahí. Pero sí vamos a centrarnos en lo que sí conocemos y en lo que sí podemos hacer algo, que tiene que ver con que hemos dicho que vamos a centrarnos en la sociedad, pensando que la sociedad es un ente que emerge, que empieza a tener vida, y vamos a ver qué ocurre cuando algo que pertenece a esa sociedad, cómo se relaciona con esa sociedad y desde qué lugar se relaciona. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de organización más estable durante estos años? Los estados. Entonces, vamos a ver, cuando un estado hablaba de soberanía, ¿qué quería decir? Cuando hablaba de autonomía, ¿qué quería decir? Y cuando hablaba de autarquía, ¿qué quería decir? Entonces, estas tres formas de gobierno, de ejercer el poder, ¿vale? Em, reflejan diferentes relaciones con con aquellos a los que pertenecen y con los otros, ¿vale? O sea, el orden externo, o sea, cómo me relaciono con respecto al otro, digo, soy independiente y nadie es más superior a mí, ¿vale? Porque yo tengo el poder supremo sobre mí mismo. Por ejemplo, Estados Unidos con respecto a Canadá o con respecto a Portugal, ¿no? España, bueno, ahora mismo no estaría muy claro porque pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, que como hablaremos es una entidad nueva, ¿no? Que tendría un carácter más federal, pero bueno, digamos que sigue teniendo cierta autonomía en cierto sentido. Ya profundizaremos un poquito más. Bueno, el asunto está que no admite una superioridad a sí mismo y por tanto tengo potestad plena para decidir sobre mi propio destino, ¿vale? Sin depender de nadie. Esto es lo que hablarían los que enfocan la nueva situación, el mundo global, desde un lugar en que cada uno, cada entidad, sigan manteniendo su propia soberanía y se relacione con los otros desde ese lugar. De tal manera que desde fuera nos vamos a respetar cada uno con sus tendencias y desde dentro cada uno se va a organizar como quiere. La otra forma de organización es la autonomía, es decir, bueno, que sería un poquito más como estaría organizado, por ejemplo, la ONU, ¿no? Digamos que si la ONU fuese la soberanía, ¿no? Imaginemos que decimos ahora, como se pretende desde el mundo occidental, que vamos a decir que la ONU es la que tiene la soberanía entera y cada uno de los países, ya que estamos ante una emergencia global, como ocurrió, por ejemplo, con la MS, con el tema de la salud, un ensayo, por así decirlo, de que la que tenga soberanía sea la OMS y que los que tengan autonomía sean cada país, digamos, desde ese lugar, si eso es así, si damos en esto, ¿cómo podría cada país, lo que llamamos ahora cada país, organizarse? Diríamos, bueno, pues cada país tendría la capacidad para dictar sus propias leyes y con cierta obligación jurisdiccional, pero ojo, tener una constitución que va a poder elegir sus legisladores, etcétera, etcétera, pero ojo, el que va a depender siempre de ese órgano soberano, ¿no? En este caso, si decimos que es la OMS o que decimos que es la ONU, en la que diga cuáles son las leyes o las normas, no, los valores, por así decirlo, que nadie puede doblegar, ¿vale? Y luego la siguiente forma de organización, llamaríamos la autarquía, que esto en España sería lo que es una comunidad autónoma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si ponemos soberanía, España, comunidad autónoma, autonomía. Y luego la autarquía, que sería cuando sería un caso de que un país concreto tuviese simplemente una capacidad administrativa. Es decir, que imaginaros que pudiera ser, imaginamos que ponemos que es Europa imaginamos, OMS como autonomía. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Lo que ocurrió desde 2020 ahora. La OMS determina, oye, estamos en una emergencia, una epidemia mundial, hay que cerrar fronteras, etcétera, etcétera. Luego la Comunidad Económica Europea
se encarga de gestionar esa situación y decir cómo se va a operar, ¿vale? Entonces, de ahí la soberana fue la OMS, la que tuvo autonomía sería la Comunidad Europea y la que tuvo autarquía sería cada país. Es decir, vamos a ver cómo en base a esos límites nos van a dar las vacunas, nos van a dar el material, y nosotros vamos a ver cómo lo organizamos para que cada uno tenga lo que necesite, por así decirlo, para, digamos, que vamos a administrarnos por nosotros mismos. Entonces, esos tres elementos se pueden dar en la nueva sociedad que se genera, que se está generando, en cuanto ya veremos a ver si se van a respetar las mismas fronteras, vamos a ver si va a ser unas sociedades regiocinalizadas, perdón, perdona, ya me habéis entendido. O sea, organizada por regiones y cada región, ¿no? Pues qué tipo de organización va a tener, si va a ser una región soberana, autónoma, autárquica, ya se irá viendo, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en mente, ¿vale? Tener ese tipo de esto, porque lo que decía, lo que vimos en Babilonia es que la forma de organizarse, como estaba asociado a lo sagrado, lo que sí tenían todas eran, digamos que el planeta estaba cosido literalmente de megalitos. De alguna forma, esas estructuras que organizaban, ¿no? Desde ese espacio lo que es la Tierra y que daba un sentido único, ¿no? Porque todas, o sea, todas las culturas tenían como un referente lo que es los cielos para organizarse y decir cuál es el momento adecuado y cuál es y qué es lo que podemos hacer. Como había una comunidad global en la que todos tenían el mismo referente, había cierta armonía en ese sentido. Pero claro, como hemos visto, todos esos domes, todos esos megalitos se están diluyendo. Bueno, de manera material, de manera física, en muchos lugares han desaparecido y se han sustituidos por tecnología, ¿no? Por edificios o directamente por una torre eléctrica, ¿vale? O sea, la propia tecnología ha invadido también ese espacio, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, aquí explicaba esto que nos he enseñado, lo del ring, ¿no? Para que lo veáis de forma visual, ¿no? Lo que os decía de que os dejaba pensando un poquito de que es que este es el Rin, ¿vale? Y este es el Danubio, ¿vale? Va por aquí. Y fijaros qué curioso, ¿no? Ucrania, el país Alemania, que es el que más se está viendo condicionado por la nueva situación, ¿no? Es el que más afectado está viviendo esta situación de tensión por estar dentro del mundo global, ¿no? Democrático, ¿no? El que más tensionado está, ¿no? Y donde podemos ver las máximas eh, por dónde van los tiros, vamos. Porque que haga Alemania va a ser un poco determinante qué es lo que está pasando de fondo, ¿vale? Lo que no se ve de cara al público. Bueno, aquí tenemos el Rin y lo que decía del Danubio, ¿no? Como termina casi aquí, bueno, mira, hasta el mismo lago Constanza, ¿no? La Constanza como de donde nace el mismo lago, ¿no? Fíjate qué interesante. Vale, de aquí Odessa, que es donde está Crimea y demás, ¿vale? Que lo tengáis presente. Bueno, lo que decíamos, estamos organizados por países, vamos a tener que valorar qué hacemos ahora con el nuevo tipo de organización. Desde la astrología, ¿qué tenemos como herramientas para decir, bueno, qué características tiene cada lugar? Tenemos unas topográficas, ¿no? Que está basada en el uso horario, es decir, cero de Greenwich, marcamos esta línea, cero de Greenwich, y tirando hacia el este, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, daríamos la vuelta para allá. Bueno, pero vamos, por simplificar, tiramos hacia el oeste, Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio y Libra, ¿no? Y ya tendríamos todo el mundo repartido en diferentes franjas que serían como geográficas. Bueno, eso vemos que desde el punto de vista de astrología funciona, es decir, que tiene cierta validez, pero quizás tenga cierta validez porque en lo que el idioma común, ¿vale? El entorno común, el lenguaje común está más asociado a lo democrático, ¿no? De hecho, el lenguaje binario, ¿no? Que tiene que ver con la inteligencia artificial, nació precisamente de la mente occidental, ¿vale? De la democracia, ¿no? De los países democráticos, y por eso, digamos que ahora se puede entender que puede funcionar porque sigue siendo elemento vertebrador y lo que dio origen a la nueva sociedad que se está viviendo, que ya veremos cómo se desarrolla. Pero bueno, la cosa es que de momento funciona este sistema astrológico a la hora de valorar qué energía tiene cada planeta, cada zona de la Tierra y cómo le puede afectar dependiendo cómo estén los planetas posicionados, ¿no?
Luego, además, está pues, la carta natal de cada país, ¿no? Pues en el momento que se fundó el país. Hay problemas, porque, por ejemplo, en España, ¿cómo tomas como referencia? 1492, la idea de la Reconquista, o tomamos como referencia el día de la Constitución, ¿no? En 1978. Ahí es difícil de valorar cuál de las dos es la que puede ser válida. Las dos funcionan, la característica que las dos tienen que ver con lo sagitariano, pero la diferencia está en cambia todos los planetas, claro, son dos periodos muy diferentes. Entonces ahí está un poquito el momento y el trabajo en el que nos va a tocar más afinar, y es en valorar, depende de qué tipo de organización, como estamos hablando además, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, ¿cuál tomamos como referencia? En el momento en que se hizo ¿no? la Comunidad Económica, ¿no? Cuando se juntaron Alemania, Francia y demás, Italia y demás, para formar la comunidad económica, o cuando se formó ya en el Tratado de Ámsterdam, o cuál es el que podríamos decir que es el momento fundacional de la Comunidad Económica Europea. Bueno, siempre hay criterios, y dependiendo de lo que estemos analizando, pues es útil siempre que tengamos un contexto adecuado. O sea, la idea de cuando estamos hablando, y por eso le he dado tanto tiempo a todo este año, de cuál es el contexto para determinar el espacio temporal que estamos tratando, en esto ocurre exactamente igual, depende del contexto, la interpretación cambia. Y ahora, como estamos en un proceso de cambio global, vamos a ver cómo puede afectar esta propia configuración de los lugares, ¿no? Y que a nivel general, no podemos decir que, que lo que ahora nos sirve como país para decir que es un país, podemos que, por ejemplo, en Europa, pues bueno, está un poquito diluido, ¿no? Porque muchas de las normas, ¿no? De hecho, en España hemos visto como un reguero, ¿no? Como cada vez se ha ido constantemente a Europa para validar, ¿no? Pues si realmente funciona o no funciona el constitucional, o si las leyes son adecuadas o no, o si las ayudas son adecuadas o no. Digamos, cada vez la pérdida de soberanía es más evidente, ¿no? Bueno, en España, de hecho, con Algeria, ¿no? Que él tenía un acuerdo regulatorio, ¿no? De un acuerdo de suministro de gas, y como Argelia está más unida a Rusia, pues ha tenido que prescindir un poquito de ese acuerdo y funcionar de forma más deficiente, ¿no? Y bueno, lo mismo con el Sáhara, ¿no? El tema del Sáhara, de cómo por el hecho de que Estados Unidos tiene una relación especial con Marruecos, pues tiene que ceder un poquito de soberanía. Digamos que vemos como que la soberanía cada vez se está diluyendo un poquito más, y como lo que es el territorio todavía se enmarca, pero que es el Estado, el gobierno, bueno, ahí cada vez hay más dificultades para determinar qué es. Entonces, digamos que está en proceso de elaboración, y durante estos 3 años probablemente nos vayan surgiendo más conflictos en relación a eso, para verificar qué tipo de Estado, qué tipo de relación, qué tipo de autonomía va teniendo cada zona, ¿no? Bueno, entonces, con lo que decíamos, eso va a suponer un cambio, una modificación, y para eso pues hay que atender a las tres tipos de organización que no son, la hemos dicho, la territorial, la política o la de gobierno, ¿eh? La territorial, la que hemos hablado antes, ¿no? Pues un Estado que está centralizado o menos centralizado, o que se forma por unión de Estados, ¿no? Como la Comunidad Económica Europea, más unitario o menos, federales, ¿no? Luego, la organización política, ¿no? Pues si es una república, si es una monarquía, si es parlamentaria, si es presidencialista, bueno, ese tipo de forma política de organizarse, y la forma de gobierno, si es democrática, si es autócrata, o si son a través de dictaduras. Cada eso va a determinar, o sea, cada forma en que uno defina esto va a determinar la forma en en que opera. Porque una de las cosas por las que yo me interesé mucho por el Edgar Morin era por la idea de la forma, es decir, cómo des espacio a algo, cómo se estructure ese algo, va a determinar lo que sea posible en ese algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en las democracias, ¿no? Valoramos el que en una democracia porque está sustentada en la voluntad popular, o lo que sea. Digamos que la voluntad popular, la voluntad de las personas, es la que determina la organización del Estado. Y decimos que una dictadura es dictadura cuando no se respetan la voluntad, los derechos humanos que consideramos por el hecho de ser humano, tenemos determinadas características, ¿no? Y como no se expresan, no representan al humano, digamos que es una dictadura. O una situación intermedia, que sería, por ejemplo, lo que ahora se le acusa a China o se le acusa a Rusia, de que son autocracias porque son aparente fachada de democracia, pero realmente no es una democracia, ¿no? Entonces, cómo se vaya articulando todo este
estos sistemas de gobierno va a determinar qué tipo de relaciones se van a establecer y a qué vamos a atender y dar recursos y qué es lo posible, sobre todo, qué es lo posible. Entonces, cuando decimos que una organización es territorial, hablamos, como decíamos, ¿no? Aquí he puesto diferentes ejemplos, que no es centralizado, no es centralizado, ¿no? Por ejemplo, los unitarios, pues tenemos el ejemplo de Perú, de Nueva Zelanda, ¿no? Que damos que todo el gobierno está centralizado en el país, digo, tiene casi todo las competencias, ¿no? Y digamos que puede estar un poquito más centralizado para determinadas cosillas, pero vamos, que todo depende del gobierno, ¿no? Del que está del territorio, de la capital del gobierno, ¿vale? Del territorio, ¿vale? En los que están regionalizados, digamos que cada región tiene más soberanía, tiene más capacidad autónoma, ¿no? Como por ejemplo puede ser en España, ¿no? En el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, ¿no? En las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Luego ya hay estados que tienen más autonomía todavía, ¿no? Que serían, por ejemplo, los de Alemania, Rusia, Brasil y Argentina, en los que ya pueden establecer sus propias leyes, ¿no? Y de alguna forma hay que atender a dos leyes. Eso ocurre un poquito con España, con el tema del País Vasco y demás, en Euskadi, pero bueno, es un tema que sigue siendo conflictivo, ¿no? Luego está los países que son directamente dependientes, los estados independientes, como pueda ser Puerto Rico, ¿no? Que de tu soberanía la ha cedido a Estados Unidos y ya no tiene capacidad para decidir, ¿no? Y luego estaría los confederados o federaciones, ¿no? Que pues sea como un poquito el proyecto de Unión Europea, ¿no? Cuando, digamos, adquiría la capacidad política, ¿no? Que todavía no la ha desarrollado, ¿no? Porque de alguna forma los que representan el presidente de la Comunidad Económica Europea no son elegidos, ¿no? Sino que no son elegidos por el pueblo, sino que es una decisión de estados, ¿no? Y que se van turnando y demás. Con lo cual, digamos que no es una capacidad, no es un estado todavía, ¿no? No es una confederación todavía, ¿vale? Y luego comentamos que como organización política, pues teníamos lo que son las repúblicas o las monarquías y bueno, los diferentes temas. No voy a darlo aquí, el que quiera que lo vea un poquito y demás, pero igual lo quito para que, vale, pues si queréis verlo, no sé si se ha visto anteriormente, ¿vale? Pues si queréis ver de qué se trataba. Y luego, pues esto, que es una especie de resumen ya de todos los que son, con diferentes características de. No vamos a ahondar en eso porque no es significativo. Lo que yo quería hacer referencia es que si tomamos en consideración dos modelos de qué es lo que hace que un país atienda a qué es lo necesario, y leemos que a nivel global, lo que hemos visto es que todo lo relacionado con la tecnología es lo que empieza a tener más valor. Entonces, allá donde están los recursos que desarrollan tecnología es lo que más valor tiene, ¿vale? Entonces, ¿dónde está situado ahora mismo, dónde tiene más valor? Bueno, por ejemplo, el litio, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues estaría en Bolivia, Argentina y en Chile, ¿no? Que representan prácticamente ¿no? Más de la mitad de la cantidad de litio que habría en el mundo. Entonces, en general, los recursos naturales asociados a la tecnología sí, asociados a la tecnología están en países, pues, de América del Sur, en África y en Asia, ¿no? Sin embargo, muy poco en Europa nada, o sea, parece que no tiene nada, y Estados Unidos algo. Y luego, lo más sorprendente es que si nos atendemos al nivel de desarrollo tecnológico en el sentido de poder utilizar esos recursos para desarrollar nuevas materiales o nuevas infraestructuras o nuevos inventos, ¿no? Digamos que todos los que tienen esa capacidad, ¿no? La mayoría está asociado a China. Es decir, si abordamos la cantidad de patentes, la cantidad de desarrollo que se ha hecho con respecto a esos materiales, a esa tecnología, resulta que de 44 que hay, 37 es de China. Y encima con el añadido de que varias de ellas encima son altamente dependientes, es decir, que lo tiene China y nadie más que China. Es decir, que no son fácilmente traspasables de un país a otro, ¿no? De hecho, fíjate, los que tienen más fuerza aquí en Estados Unidos serían en la computación cuántica, ¿no? Pues con IBM y demás, ¿no? O el tema de las vacunas, ¿no? Que ahí vemos que tiene un poquito más de fuerza, pero así sigue siendo media. ¿Por qué? Porque es compartida en realidad
la información, no es exclusiva de ellos, ¿no? Y la mayoría de esto tiene que ver en realidad con empresas asociadas a la tecnología, ¿no? Como puede ser Google o IBM y demás, y que, bueno, pues al fin y al cabo no está, sí que hay patentes asociadas digamos, de carácter estratégico, ¿no? Entonces ahí sí que están más limitadas en compartir o no, pero muchas de ellas no. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo los pequeños satélites, los que tienen Elon Musk, ¿no? Que tanta importancia han tenido en la guerra con Ucrania, ¿no? Digamos que estos son de una entidad privada, ¿vale? Y que, como veis, pone low porque efectivamente no depende del gobierno de Estados Unidos a la hora de si los pone en funcionamiento o no, en principio, ¿vale? Entonces, digamos que es lo que podemos valorar así a nivel estratégico en general, por decir que, vamos, lo que da sustento a esta nueva situación que estamos hablando, a la que nos vamos a enfrentar, está en manos no de Occidente, sino del resto del mundo globalizado, ¿vale? La mayoría de ello. Con lo cual, ya podemos imaginarnos que la situación está cambiando completamente de tema. Entonces, ahora nos vamos a centrar, ¿vale? Vamos a dejar atrás toda esta chapa, poniendo como referencia simplemente en el que el mundo en el que nos vamos a encontrar no tiene nada que ver con el que, con el que estábamos desde aquí, desde España, porque estamos en una situación de vulnerabilidad. Europa está completamente deshojada, ¿vale? A nivel económico, a nivel estratégico, vamos, no hay más que ver, ¿no? Que cuando Europa va a Brasil para pedirle que envíe, ¿no? Va a Alemania para pedirle que vaya a esto a, mm, a decirle a Brasil que deje sus tanques para enviárselos a Ucrania, le dice que ni hablar. Va a Argentina y le dicen también que ni hablar. Va el presidente de Francia a, mm, a países africanos y le están diciendo, oye, a mí no me tomes el pelo, lo mismo que Alemania. O sea, decimos que la credibilidad, la capacidad de respeto que tienen ahora mismo con respecto a los europeos, vamos, es mínima. Europa está literalmente bajo cero, como ya veíamos ¿no? En el Kaganato, ¿no? Cuando los mongoles invadieron toda Asia entera y toda Europa, ¿no? Y como fueron 100 años de pérdida, por así decirlo para Europa en general, ¿no? De bastantes dificultades. Pues la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista europeo es bastante complejo, con una sensación de vulnerabilidad y debilidad total. No hay ninguna fuerza, ninguna entidad como capacidad de negociar. Entonces, estamos en ese momento de transición y vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta, como siempre, vamos a hablar un poquito del cambio que decíamos, ¿no? Como decíamos, el cambio astrológico, teniendo como referencia vamos a valorar cuál es el punto a tener en cuenta para decir qué momento está cambiando y en qué fase nos encontramos. Como decíamos, desde las civilizaciones antiguas teníamos esta es la pirámide de Keops y cómo, bueno, de las diferentes estancias que están dentro de la pirámide están siempre observando a determinada zona del cielo, ¿no? Lo que explicaba la vinculación tan estrecha que había entre el ser humano y el cielo. Y hablábamos durante estos meses de cómo el supuesto planeta 9, que tendría una órbita de 11.000 a 20.000 años, está ahí, ¿no? Es posible que esté en esta zona de aquí de Orión, que tan significativo ha sido para la astrología occidental y para la visión occidental, ¿no? En Egipto también, ¿no? Para las persas también, ¿no? También más zonas del mundo. Digamos, en diferentes mitologías, también en África y demás, ¿vale? En los Gulu. Entonces, de alguna forma, en todos ellos, lo que estamos observando es que la observación del cielo en ese espacio de Orión, digamos que nos marca que si realmente es así, que hay un planeta, el planeta 9 durante esa zona, supondría que efectivamente estamos en una posición en la que el cambio sería realmente significativo. Porque estamos pasando de unos órdenes. Hemos pasado ya de entrada de 20 años, que era el máximo, digo, sí, de 30 años, que era Saturno el máximo. Ya pasamos hasta Plutón, ¿no? Que ya estamos hablando
de cientos, de 250 años, bueno, lo hemos rebajado, ¿no? Al decir que ya no es un planetoide, ya no es un planeta, sino que es un planetoide, a 166 años, que sería el límite Neptuno, pero bueno, si encontramos otro planeta, que ya estaríamos hablando de 11.000, 20.000 años, o sea, el cambio de dimensión es absoluto, ¿vale? Entonces, ahí todos los parámetros que tendríamos en cuenta habría que amplificarlos por 1000, con lo cual si amplificamos por 1000, habría que valorar que cuando estamos hablando ya no estamos hablando de un cambio civilizatorio, que es el que estamos tomando en consideración ahora, sino que hablamos un cambio de humanidad, ¿vale? La forma en que la humanidad se muestra en el mundo cambiaría, ¿vale? Con lo cual es inimaginable. Eso significa que lo que es la reconfiguración del planeta en sí mismo también cambiaría, ¿vale? Lo que es la configuración geográfica del planeta y qué elementos serían los que tomaría más protagonismo. Para ser sencillo, ¿no? Imaginaros em, una cultura como podría ser, no sé, los navajos en América. En determinado momento establecen un determinado megalítico, o en Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Un determinado megalítico que se ve en determinada época del año, y siempre y cuando es en determinadas condiciones. Imaginaos en Inglaterra, ¿no? Pues que todos los años en esas fechas llueve. Eso no sirve para nada. O sea, no estás observando el cielo en ese momento, no te estás representando nada, porque estás mirando nada, no se ve nada. Vale, entonces digamos que lo que es la reconfiguración geográfica tiene mucho que ver con cómo se expresa el tiempo, ¿no? Pues en glaciaciones y demás en la Tierra. Entonces, lo que es la temperatura cambia, y al cambiar la temperatura cambia lo que en esos lugares puede darse, ¿vale? Es muy fácil de entender. Si se convierte en un desierto, es muy difícil que sea un lugar apto para un regadío extensivo, ¿no? Porque en principio no va a haber agua, ¿no? Pues algo así, ¿no? ¿Vale? Entonces, el, lo que sí tenían en cuenta, entonces, para valorar la situación actual, partiendo de la base esta, partiendo de que hay una desacralización y que cada vez hemos ido hacia una mayor tecnologización, y con lo cual estamos cada vez más desvinculados de la Tierra, ¿no? De la observación del cielo también, vamos a partir de, bueno, cuando empezó la astrología, cuando empezó el hombre a conectarse con el cielo, digamos que lo que primero observaba, lo más básico, era pues, las estrellas que estaban en determinado lugar, ¿no? Cuando nacía el sol más fuerte, cuando se ponía y demás. Entonces, esa forma de organizarse y de tomar tiempo, digamos que tiene una característica que es visual, y esa ahora mismo nos sirve porque hemos pasado a un punto en el que necesitamos que las cosas sean objetivas para poder decir que son válidas, ¿vale? Entonces, como no podemos sentir algo como real si no lo vemos, pues voy a tomar como referencia las estrellas reales, cómo van cambiando en el cielo, en los momentos históricos, para valorar que efectivamente es así, ¿vale? No voy a entrar en por qué el cambio de las eras y no se ve y demás, porque hay diferentes teorías y formas de interpretar el cambio de era, que lo explicaré en uno especial para eso, pero me voy a centrar simplemente en este, ¿vale? En el cambio de las cuatro estrellas reales, ¿no? Que vendría a representar por Regulus, que representaría el norte, Aldebarán, que vendría a representar el este, Antares, que debería representar el oeste, y Fomalhaut, que vendría a representar el sur, y como en las diferentes tradiciones, como están alineadas con la eclíptica, digamos que nos servían como referencia para organizarnos, para orientarnos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, ¿no? Entonces, el sistema que voy a utilizar para determinar los diferentes cambios de ciclos, ¿no? Es cuando una determinada estrella empieza a ser visible en el momento en el que el Sol entra en Aries, ¿no? El 0 grado de Aries, el punto vernal que llamamos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo fue visible la Regulus, ¿no? ¿Cuándo tenemos datación de que Regulus fue visible a 0 grados de Aries, en el punto vernal? Pues en el 90.000 años, 9.000 antes de Cristo, este venía representado por que ha visto la cueva de las manos, ¿no? Que tiene esa datación, y que la característica que tiene Regulus, ¿no? Es la de Leo, ¿vale?
que este es el corazón del león, aquí es donde estaría Regulus, y de alguna manera de los registros que mejor pueden representar esa experiencia estaría asociado con el mundo egipcio, ¿no? Y bueno, pues, de hecho, la esfinge tiene algo que ver con ello. Bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con ello es donde podemos rastrear mejor, porque digamos que no tenemos datación consolidada de que esto ocurría a partir de entonces, ¿no? Lo que sí sabemos es esta de aquí, de 3000 antes de Cristo, el mundo de Babilonia, donde ahí sí que ya, cuando Aldebarán entra al 0 grados de Aries, ¿no? Que es el 3000 antes de Cristo, ahí ya empezamos a tener escritura cuneiforme. Aquí sí que empezaría la agricultura, ¿vale? En lo que es el 9000 antes de Cristo, pero aquí ya empieza a haber escritura cuneiforme, organización por ciudades, más monumentos y lo que llamamos un principio civilizatorio, ¿no? Y que sería el periodo en el que nosotros estamos incluidos ahora mismo, ¿vale? Entonces, sean 9000 años, aquí estaríamos 3000, que se iniciaría en ese momento, Babilonia, por eso he tomado como referencia ese momento, y vamos a desglosar el siguiente, ¿no? Es que vamos, este es Aldebarán, como veis está en el ojo de Tauro, y como veis Tauro tiene mucho que ver ya hoy mismo, ¿no? Pues por ejemplo en la India es considerado sagrado, ¿vale? La vaca. Y aquí en España el toro sigue siendo algo como una vinculación muy importante con él. Digamos que la conexión con lo sagrado, la conexión con el toro, nos va a marcar un poquito todo este ciclo y la posible expresión de ello, ¿vale? Entonces, la siguiente que va a haber sería la de Fomalhaut, que sería ya casi 4000 después, casi el año 4000, y por último, ¿no? Que sería Fomalhaut, ¿vale? Como veis, podemos esperar algo especial en ese momento. Estas son diferentes imágenes dependiendo del tipo de tomografía que se haya, de dispositivo que se haya utilizado para representar la estrella. Y como veis, es un gran ojo. Bueno, es interesante ese momento, ¿vale? Y luego ya en el año casi 10.000 después de Cristo, en este año 2000, 10.000, pues tendremos Antares, ¿no? Que Antares es también muy significativa y está justo es la más cercana de las cuatro al centro galáctico, que es otro de los puntos de referencia que se tienen para valorar el cambio de era, y que sería el corazón de Escorpio, ¿vale? Entonces, el, tomando como configuración ese momento, es decir, vamos a situarnos actualmente en Aldebarán, ¿vale? En el toro, como representante de este momento histórico que estamos viviendo, y cómo Aldebarán se va a ir moviendo hasta llegar hasta ese punto, cuando llega al cero, hasta llegar hasta aquí, donde ya empezará Fomalhaut a tomar el testigo, ¿no? Y ser la siguiente, ¿no? Que hemos dicho sobre el 4000, el año 4000 aproximadamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que decía. El, una de las aspectos que tiene que ver con Babilonia es la conexión con lo sagrado. Digamos que a partir de que hemos ido desvinculándonos cada vez más del contacto con la naturaleza, lo hemos ido cambiando por tecnología, de alguna manera, ¿no? O a través de símbolos, ¿vale? La forma más organizadora como de símbolos a nivel social siempre ha sido las religiones, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido determinadas sectas, ¿no? O agrupaciones de personas secretas, ¿no? Que iban conservando, por así decirlo, esa conexión con lo sagrado desde otro lugar, ¿no? Lo que hoy llamaríamos la angeología, ¿no? Que pueden representar, por ejemplo, los gnósticos o, bueno, los diferentes, hay bastantes, ¿no? Pues ahí representan, por ejemplo, cada uno de los planetas con un ángel, ¿no? Pero que hoy por hoy, de forma más asequible para muchos, ¿no? Está bien representado con los arquetipos y con lo que viene a mostrar, ¿no? El arquetipo de Venus, que es lo que viene a representar, y en la medida en que yo esté más conectado con ese arquetipo, de una forma más sana, más equilibrada, tengo más capacidad para resonar con él y expresarlo de una forma más enriquecedora, ¿vale? Algo así. Bien.
Entonces ya hemos pasado de Aldebarán, hemos pasado a la idea de los arquetipos, de cómo en el momento en que nos encontramos en este periodo tiene que ver con una reactivación, ¿no? En la medida en que la religioso, la religión va perdiendo fuerza. ¿Por qué ocurrió en este momento? Pues por ejemplo las cruzadas ya dejaron, fue la novena cruzada, la última de las cruzadas, ¿no? Ya dejaron de ser en ese momento. Hemos hablado de cómo los mongoles invadieron toda Europa. Estamos en un proceso de cambio, ¿no? Muy significativo, y en el que bueno, aparece Bacon, ¿no? Como uno de los representantes de un precientífico, por así decirlo, ¿no? Pero muy afín a la ciencia. Aparece también Ramión Llull, que también fue otra persona, ¿no? ¿No? Que por ejemplo luchó contra Averroes, ¿no? De Córdoba, ¿no? En cuanto a lo que es al empirismo, no empirismo y demás. Digamos que, y en general es un punto en el que está muy conectado también con la alquimia, ¿vale? Y la alquimia es algo muy significativo porque de alguna forma la química que ahora conocemos y que tiene que ver mucho con lo que ha ocurrido con el tema de salud de 2020 hacia acá, y en el momento que se metió en la farmacopea como forma de sanar, ¿vale? Aquí en estos momentos todavía la alquimia tenía, digamos, estaba en su forma originaria, que sería la alquimia como elemento que une con lo divino, ¿vale? Un proceso de purificación, ¿vale? Transformador, pero purificación. Entonces, bueno, todo eso había mucha gente, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Digamos, un renacimiento de esa forma de entender la vida, de conexión con lo sagrado desde el secretismo, ¿no? Porque de alguna forma lo institucional estaba perdiendo cada vez más vigor. Y, por ejemplo, en China, ¿no? Se ocurrió que fue la primera vez que una sociedad no china fue gobernada por otro, en este caso por los mongoles, ¿no? Los Yuan, ¿no? Que ocuparon China y se gobernaron no duró mucho, duran 60 años, pero ahí está, pero que luego dio lugar a los Qin, ¿no? Que los Qin fue los últimos emperadores, ¿no? Chinos, dinastía china, que estuvo 200 años, en el que hasta 1917, y que en ese periodo de 200 años fue la guerra del opio con Inglaterra, que, bueno, de alguna forma, puesto que China se negaba a comercializar con Inglaterra si no era por intercambio, pues Inglaterra ocasionó el problema del opio en China, de tal manera que mucha gente pues acabó adicta, y hubo una decadencia, por así decirlo, de la cultura china, ¿no? Entonces eso lo tienen ahí muy guardado, claro, está ahí como muy latente. Vale, entonces lo que quiero decir es que este periodo viene a ser significativo en ese sentido, ¿vale? Y, la siguiente que se muestra, ¿no? Sería el otro aspecto que podríamos considerar, ¿no? Para tener referencia de esto, sería la conjunción de Plutón con Neptuno, que se da un poquito después de esto, ¿vale? Que se da cada 500 años, pero que inicia un periodo de 4.000 años en que va a estar en Géminis, ¿vale? Es algo excepcional, normalmente suelen estar unos 1.000 años aproximadamente, ¿no? En cada signo, pues está aquí, o sea, esto se va moviendo por aquí, por aquí, por aquí, pero a veces se mueve más lento y otras veces se mueve más rápido, ¿vale? La conjunción. Entonces, esta conjunción de aquí se va a dar 9 meses en Géminis, total, que son en total 4.000 años, ¿no? Cuando aquí puede ser que den dos veces, 3 veces, o sea, 1.500 años, 1.000 años, por ahí más o menos, ¿vale? O sea, es un cambio muy, muy potente. Y además se da la circunstancia de que, bueno, según la astrología maya, ¿no? Aquí ahora mismo está en un grado, está ahora mismo, a día de hoy, está, ¿cómo se llama esto? Alcione, ¿no? Y Alcione, según la astrología maya, era donde el sistema solar giraba alrededor de Alcione, ¿no? Y Alcione alrededor de la galaxia, ¿vale? Pero previamente sobre Alcione. Y entonces, como la astrología maya verificó el 2012 como un fin de ciclo, ¿no? De 25.000 años, ¿no? Pues bueno, pues tomad este punto todavía como referencia, todavía es más significativo. Y si tenemos en cuenta que Segna va a entrar aquí justo este año, en julio, a 0 grados de Piscis, aunque esté entrando y saliendo, como le va a ocurrir a Plutón, de Géminis, quiero decir, durante este 2023-2024, y que tenemos hablando de que Segna es un periodo de 11.500 años aproximadamente, es lo que se estima que tiene de órbita alrededor del Sol. Bueno, pues ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
Y a esto le podemos añadir todavía más cosas, ¿no? Pero vamos, no voy a, no voy a complicarlo demasiado, simplemente que sepáis esto, que este momento es seminal también. Lo que decíamos, luego el siguiente momento importante fue cuando Fomalhaut entró en Piscis, ¿vale? Entonces ya la siguiente es cuando ya el año 4000 cuando entra aquí, cuando ya le dará el relevo a Aldebarán y será el que marque la temática, por así decirlo, de ese periodo, ¿no? De todos esos años. Y esto ocurrió pues, en el periodo de la Ilustración, lo que luego daría lugar después al tema ¿no? de las revoluciones industriales y demás, y lo que llamaríamos el periodo de la ciencia, cuando la ciencia empieza a tener como protagonismo y ser la que lidera en la forma de organización social. Y luego, por fin, ya este 2012, ¿no? Que coincide, ¿no? con lo que decían los mayas, de terminar ese periodo de ellos, ¿no? de 25.000 años, es cuando Regulus, ¿no? Que como os acordáis, en 9000 antes de Cristo, es cuando entró en Aries, ¿no? Aquí entraría en Virgo, ¿no? En eso entró en el 2012 y que, bueno, que representó ya pues, el último cambio, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista más visual, ¿no? De lo que podemos ver dónde están las estrellas, físicamente colocadas, podemos decir que efectivamente pues sí que es un periodo significativo el que estamos viviendo ahora, ¿no? Si a eso le añadimos justo el cambio de Marte-Venus, ¿no? Que tiene un ciclo de 1200 años, hubo una revisión de ese periodo en el año 1000, bueno, pues de 1000 a 1100, de 1000 a 1393, es decir, justo en el periodo ese de revisión que hemos dicho, de cuando hubo en la anterior Plutón, Saturno, Júpiter en esos signos, pues podemos entender que esto que está ocurriendo ahora de 1964 a 2034 también nos está mostrando que efectivamente el cambio es potente y significativo, ¿vale? Si además valoramos que Venus-Marte tiene resonancia con Urano-Plutón, resonancia significa que cuando la relación entre Venus y Marte en el cielo va haciendo como una especie de figura, ¿no? Cuando es que se van encontrando, y la relación de Urano-Plutón hace otra figura que es complementaria a ella, es decir, que se genera un armónico, y al generar un armónico, cuando algo genera un armónico, digamos que genera simpatía, por decirlo de alguna manera. Tiene mucha trascendencia en el tema del electromagnetismo y de cómo funciona que llamaríamos la energía libre, pero bueno, no lo vamos a tratar ahora porque es un tema en sí mismo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que Urano-Plutón, la última conjunción que hubo fue en el 1965, que es cuando hablamos de que coincide en el siguiente periodo, ¿no? De la conjunción es Marte-Venus, que además en 1965 es cuando se estima desde cuando tomamos como referencia el centro galáctico, ¿no? Cuando empezaría, por así decirlo, a menos de un grado, estar justo el Sol en 0 grados de Capricornio. Cuando se aparece ahí, estaría justo en el centro de la galaxia, ¿no? O sea, lo que veríamos en ese momento, y coincide que además fue cuando hubo, en esa misma época, cuando hubo una conjunción todos en el signo de Acuario, ¿no? Que vendría a representar lo que toda la idea de Acuario tuvo un auge muy fuerte, ¿no? En lo que llamaríamos el hipismo, ¿no? Vale, entonces digamos que, en definitiva, nos encontramos en un momento de transición muy importante que abarca muchísimos años, que tiene que ver con la conexión con lo sagrado, que tiene que ver con una sociedad nueva que está emergiendo, y tenemos un periodo ahora de aquí a 2026 en el que vamos a ver de qué tipo de sociedad se va a formar, no la que va a ser, sino cómo se va a formar, qué tipo de condicionantes son los que se van a presentar, ¿vale? Bueno, termino por hoy y muchas gracias por estar atentos a esta charla conmigo mismo que he tenido, ¿vale? Y nada, intentaré posteriormente sacar un post lo que he dicho sobre el tema de las eras, ¿vale? Me gustaría tratar un poquito más en profundidad que veáis las diferentes opciones y por qué se ratifica y quizás amplifica a 25.000 años el periodo en el que estamos viviendo. Y luego, pues nada, deciros a las personas que estéis bien en un emprendimiento, que tengáis una empresa y que os gustaría desde el punto de vista astrológico,
valorar cómo podía mejorar las relaciones humanas o valorar cuáles son los mejores momentos para lanzar un producto o demás, o valorar cómo funciona la empresa en su conjunto, ¿vale? Si queréis, ponéis contacto con Inés porque por mi parte me estoy muy interesado en desarrollar y profundizar en el tema de la empresa, conocer un poquito mejor el mundo de la empresa, aunque he trabajado en empresa privada, he trabajado en la pública. Digamos que no he tenido nunca la posibilidad desde un punto de vista teológico de abordar la empresa en su funcionamiento, en su complejidad, y sí que me gustaría poder desarrollar herramientas más específicas y sobre todo contextualizarlas con la nueva situación que está emergiendo, ¿vale? Bueno, lo dicho, un abrazo y seguimos. Venga, hasta luego.